Aquí en la primera diapositiva, pues habíamos visto los mecanismos de defensa. Y dentro de los mecanismos de defensa, habíamos visto inicialmente los mecanismos innatos, que son pues característicos de estos de acá. Hoy día vamos a ver los mecanismos adquiridos y como consecuencia de estos mecanismos adquiridos hay dos tipos de respuesta. La respuesta humoral y la respuesta celular. Entonces, esos dos aspectos representan pues a los mecanismos adquiridos. La inmunoestimulación es esa consecuencia de estos dos juntos, innatos y adquiridos, ¿no? Y la inmunopatología son las fallas orgánicas que ya nosotros tenemos relacionadas con enfermedades autoinmunes, en este caso. Y aquí tenemos cómo es la respuesta de los dos tipos de inmunidad, la innata y la adaptativa, ¿no? Se había mencionado que la inmunidad innata es rápida, inmediatamente se presenta, ¿no? Dura un poco tiempo, ¿no? Hasta 4 horas máximo puede. En cambio, la adaptativa es lenta en su primera vez. ¿Por qué? Porque la adaptativa tiene que reconocer todavía al patógeno para poder reaccionar, ¿no? Entonces, ¿contra quiénes actúa la innata? Contra cualquiera. No tiene, digamos, preferencia, ¿no? A cualquiera. En cambio, aquí la adaptativa ya es a un patógeno determinado. Ahí dice patógeno específicas. Es decir, actúa solo contra uno de ellos, nada más. Su repertorio es limitado, es decir, no tiene mucha acción, pero este sí es amplio en la adaptativa. Cuando hay receptores de membrana, estos no se clonan, en cambio en la adaptativa sí se clonan, ¿no? Las células, cuando son activadas, inmediatamente se clonan y consecuencia de ello, ya pues responden a este término. La codificación de receptores es una línea germinal, es decir, es insuficiente, no insuficiente, sino es insensible. En cambio aquí sí se originan por reordenamiento, es decir, hay alteración genética relacionada a esto. El reconocimiento molecular en la innata es perfecto un receptor para un ligando, ¿no? Entonces, y en la adaptativa es imperfecto, es decir, hay distintos grados de perfección. Por el mismo hecho de que, un ejemplo, la fagocitosis a cualquiera. En cambio, el imperfecto hay distintos grados, o sea, en la adaptativa, por ser imperfecto, hay distintos grados de perfección relacionados con los tipos de anticuerpos que se van a estar presentes, ¿no? Memoria, la innata no, nunca guarda en la memoria la presencia de cualquiera de esos patógenos que nos invaden, pero la adaptativa sí tiene memoria. Y finalmente, ¿qué células lo representan? Los fagocitos, granulocitos y macrófagos, mientras que en la adaptativa están pues los linfocitos T y B. Como ustedes pueden ver, jóvenes, es bastante notable la diferencia entre una y otra respuesta, ¿no? Como tal, todo el conjunto de estos nos van a defender, pues, ya sea inicialmente o posteriormente. A ver, vamos a ver, dijo el ciego.
Fuentes Lovera. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita, ¿cómo estás? A ver, con tu voz armoniosa y precisa, vas a leer este párrafo que está mostrándose en la diapositiva. A ver, para tus compañeros. Mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Los distintos ciclos vitales de patógenos requieren distintos mecanismos de reconocimiento y respuesta. Hay dos clases diferentes de receptores de antígenos. Están las inmunoglobulinas de membrana, por sus siglas BCR, que reconocen antígenos situados fuera de las células. Y también están los receptores de las células TCR, que reconocen antígenos transportados desde el interior celular, como por ejemplo los antígenos virales. Los mecanismos efectores de respuesta específica son los mismos de la inmunidad innata, pero van a ser dirigidos por los receptores específicos del antígeno, ya sea en forma de moléculas secretadas, anticuerpos o receptores celulares de células T. Muy bien, señorita, muchas gracias. Y como ustedes pueden apreciar, jóvenes, acá, para responder a un antígeno, hay dos diferentes tipos de receptores. Uno, las inmunoglobulinas de membrana. Entonces, estas se ubican sobre la superficie de las membranas celulares y a partir de ahí van a reconocer a los antígenos que están fuera de la célula, ¿no? Ahí. Y otro, los receptores de las células, es decir, las zonas, los sitios receptores de la membrana de los linfocitos T, entonces van a reconocer a los antígenos transportados desde el interior. Por ejemplo, como les dije, cuando un macrófago fagocita a un virus, entonces este lo destroza, lo destruye y como consecuencia de ello, las partículas del virus los va a colocar en la superficie de su membrana, ¿no? A eso se refiere esto de acá. Entonces, jóvenes, esos son los diferentes mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Y como tal, vamos a ver cómo es que funciona la inmunidad específica. Ya es la tercera. ¿Cuál es la primera línea de defensa orgánica? ¿Me pueden decir? La piel. La piel. La segunda línea. ¿Cuál será la segunda línea? ¿Nadie? Todavía les dije. Frecuentemente el patógeno vence a nuestra barrera superficial e ingresa al organismo. Y ahí se presenta la segunda línea de defensa orgánica. ¿Cuál será? Los glóbulos blancos. ¿Glóbulos blancos? ¿Cómo se hacen los glóbulos blancos? Las mucosas. Mucosas son externas. Las células inmunitarias, Células inmunitarias. macrófagos, neutrófilo. ¿Qué hacen pues ellos? ¿Cómo dijo? ¿Qué hacen ellos? Fagocitan cuerpos extraños que ¿Y ingresan. cómo se llama ese proceso? Mecanismo fagocitosis. Fagocitosis, pues ahí están los mecanismos internos, pues lo que hemos visto son los externos, la primera línea. La segunda línea son los mecanismos internos, en las cuales están incluidos la fagocitosis, los interferones,
las citocinas, todos esos elementos, las células asesinas, todo. Esa es la segunda línea de defensa. Mientras que, de todas maneras, el microorganismo no va a poder ser vencido. En este caso, dice, ¿no? El mecanismo de defensa inespecífico está fallando. No es cabal, no es adecuado. Y ahí recién entra a tallar la tercera línea de defensa, que es la inmunidad específica. Como les vuelvo a decir, esta inmunidad específica se presenta cuando el mecanismo de defensa inespecífico falla. Y ahí recién actúan estos. Entonces, jóvenes, va a dar pues respuesta, o sea, va a responder de dos maneras. Una respuesta humoral y una respuesta celular. Dentro de la respuesta humoral vamos a encontrar a los linfocitos B. Y dentro de la celular vamos a encontrar a los linfocitos T. Bien. Entonces, los linfocitos B, ¿dónde se producen? Aquí mencionan, dice, producidos en la médula ósea roja. ¿Estará bien eso? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Y los linfocitos T dónde se forman? ¿Dónde se forman los linfocitos T? ¿En el timo? En el timo. ¿Y dónde se formaron los linfocitos B? En el vaso. En el vaso. Madre santa, hasta el vaso ya me mandaron. Linfocitos. La médula ósea maduran hasta convertirse en lo que se ve. Usted mencionó sobre la bolsa de Fabricio que estaba en las aves y en los humanos las placas de Peyer. Ah, ya se sospechaba que es en las placas de Peyer, claro, porque, ¿no? Se sospecha, se tienen evidencias. ¿Cómo les tejidos? Ahí se forman, se generan, supuestamente, pero ¿dónde maduran? Acá. ¿Dónde es esto? ¿Cómo se llama? Médula ósea roja. Médula ósea roja. Y los linfocitos T, aparte de la médula ósea roja, acá maduran también en el timo. Fíjense la diferencia de estos dos, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, los linfocitos B, su célula representativa, ante la presencia de un antígeno, se va a convertir en célula plasmática. Fíjense. Pero para que se convierta en célula plasmática, ¿quién ha tenido que avisar? ¿Quién es el que dio el aviso para que se activen? ¿Los transferones? ¿Cómo? ¿Me escucha, profesor? No te escucho bien. ¿Me escucha? Sí te escucho, pero lejano. Ah, es que está fallando mi micrófono, creo. ¿Los transferones? Ahí recién te estoy escuchando. ¿Cómo? ¿Los transferones? Los transferones. O sea, primera vez que escucho ese término. No. ¿Los interferones? Los interferones, no. Ya hemos visto cómo actúan los interferones. Ya. A ver, para que recuerden. Les había mencionado que el macrófago captura a un patógeno, lo destruye totalmente y sus antígenos lo colocan en su superficie y se convertía en célula presentadora de antígeno, ¿no? ¿A quién se lo presenta? Al linfocito T4. Al linfocito T4, al compadrito, dice, ¿no? Pero este linfocito T4, antes de que se lo presenten,
Está dormidito, así como ustedes están durmiendo Inactivo. ahorita. Estaba inactivo. Y se Y activa. al presentárselo, ahí lo hace Perfecto. mediante una citocina que lo activa al linfocito T4. ¿Y qué pasa con este linfocito T4? Comienza a clonarse. Se clona muy bien. ¿Qué más? Ya activado, produce ¿Qué diversidad de produce? citocinas. Ajá, una variedad de citocinas, ¿no? Con diferente función. Y una de esas citocinas es el que va a activar pues al linfocito B, que también estaba inactivado. Entonces, jóvenes, al activarse este linfocito B, como les dije aquí, un ratito, como les dije aquí, se clonan, esa es característica de los linfocitos B, se clonan. Una de ellas se convierte en célula plasmática, en fibroblasto, y ese fibroblasto finalmente se va a convertir en célula plasmática. Pero el otro clon de ese linfocito B se va a convertir en linfocito B de memoria. De memoria. Entonces, jóvenes, ahí va a retener la característica del antígeno. Esos linfocitos B de memoria pueden vivir muchos años teniendo ahí en su interior la imagen del antígeno, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es lo que sucede. Y ese fibroblasto recién se va a convertir en célula plasmática. Aquí está. Y bajo esta forma recién va a formar los anticuerpos. Eso es lo que ocurre con la respuesta humoral, ¿no? Ahí está. Entonces, los anticuerpos inmediatamente pues van a reaccionar con el antígeno. Así, ese es su modo de acción. Pero todo esto ya se presenta pues no en ese momento que nos están infectándolo. Cuando nos están infectando, los primeros que actúan son nuestras primeras líneas, la primera y la segunda línea. Esto ya después de días recién comienza a funcionar, es decir, que es tardía. No es en ese momento junto con los mecanismos inespecíficos, no, ya es después ya. Mientras que en la respuesta celular, ahí están los linfocitos T. Ante la presencia de un antígeno, entonces, fíjense, uno de ellos va a responder por ubicación de anticuerpos en su superficie y consecuencia de ello, el anticuerpo, o mejor dicho, el antígeno, va a quedar neutralizado, es decir, va a quedar bloqueado el antígeno. Esa es la respuesta celular. Entonces, jóvenes, a estos linfocitos T4 también se les conoce pues como helper, ayudador, cooperador, el soldadito, el tronco, etcétera, etcétera, ¿no? Este pobrecito es el que se saca la mugre en sí. Y el linfocito T8, que es otro linfocito, entonces tiene otro tipo de acción. Es ya citotóxico. Y aquí también es supresor por el mismo hecho de que una de las variedades de los linfocitos se comporta como célula, la que mata, célula, Natural killer. ajá, las natural killer o las células asesinas. Fíjense,
Eso es lo que ya determina, ¿no? A ver. Buen día, Ramos, Luana, Natividad, Patricia, Dígame, Patricia. Briana. Patricia se llama mi mamá, profe. ¿Así? Ay, 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 adiviné. A ver, hija, lee esa Defensas del imagen. organismo. ¿Lo leo? Sí, lee. ¿Todo? Para que Todo. no, lee lo que está ahí arribita nomás. Todo tienes Ay, que leer. ya, profe. Defensa del organismo frente a la infección, mecanismos adquiridos. Ajá, Características. Actúan cuando los mecanismos inespecíficos no son eficaces. ajá, eso es lo que les había dicho, ¿no? Recién ahí actúan cuando ya está fallando el mecanismo inespecífico. Sigue. Continúa, Responden, señorita. responden a parásitos, órganos trasplantados, células cancerosas, microorganismos y sustancias tóxicas fabricadas por ellos. Ujú, Son específicos, actúan contra un patógeno en concreto, se compone de respuestas celulares, linfocitos y humorales, anticuerpos. ujú. Este sistema es responsable también de las enfermedades autoinmunes y de las alergias. Muy bien, entonces eso ya es, porque nuestras alergias generalmente pues es debido a una sustancia que normalmente para todo el mundo es inocua, ¿no? Pero a un grupo de personas, cuando ingreses a esa sustancia, su respuesta inmunitaria es exagerada y hace pues que se presente ese tipo de reacción alérgica, ¿no? Y eso más adelante lo vamos a tratar. Gracias, Luana. Bien, y aquí tenemos pues las células responsables de la inmunidad adquirida, ¿no? Los linfocitos B. Este linfocito B cuando recibe la acción de la citocina se clona al linfoblasto B. Y este linfoblasto B recién se convierte en células plasmáticas. Estas células plasmáticas recién se van a encargar de producir los anticuerpos. Eso de ahí. Y aquí está nuestro helper, nuestro ayudador, nuestro colaborador, nuestro soldadito, nuestro tronco. No sé a qué nombre le dan a este linfocito T, al T4, ¿no? Su función es ayudadora. Como les digo, este es el responsable en sí de que funcione el sistema adaptativo de defensa. Este de acá. Y mientras tanto, los neutrófilos, bueno, es una forma de ayuda. Los linfocitos T8, ya les había mencionado, son células citotóxicas y corresponden pues a lo que nosotros llamamos a la célula enfadada, ¿no? Son citotóxicos, eliminan específicamente a ciertos tipos de células conjuntamente con las células asesinas. Esa es la que se quiere. Y aquí tenemos a nuestros elementos celulares. Fíjense una microfotografía de microscopía de barrido. ¿Cómo son los linfocitos? Aparentemente nosotros lo notamos así, esférico, todo esto, como si su membrana celular fuese lisa, ¿no? Pero ante la microscopía electrónica es así. ¿Mm? Es así. Chacaliasa. Presente, profesor. Chacaliasa. A ver, hijita, lee esta parte de acá que les estoy mostrando. Esto. Linfocitos T ayudadores. Desde acá, desde acá. Caí chamante, mamá. Ya, ok. Llamadas así por madurar en el timo. Existen varios tipos que llevan a cabo distintas funciones. La primera es linfocitos T ayudadores.
Al interaccionar con macrófagos presentadores del antígeno, producen moléculas señalizadoras que transforman los linfoblastos B en células productoras de anticuerpos. Muy bien. Otro sería los linfocitos T, DTA, que al reaccionar con los macrófagos infectados se transforman en células enfadadas con gran capacidad fagocitaria. Ya ves, ya, sigue. Otro sería los linfocitos T citotóxicos. Al interaccionar con macrófagos infectados se transforman en linfoblastos T citotóxicos capaces de destruir a virus y a células tumorales. Estas son, pues, en sí las células asesinas, ¿no? Acá. Y lo que sucede es eso, jóvenes. Y fíjense, esto es lo que siempre les voy a mostrar. Eso no deben olvidarse ustedes acá. Bien, aquí tenemos al macrófago, que en sí pues, se ha convertido en célula presentadora de antígeno. Esta célula o este macrófago se lo va a presentar al linfocito T4. Aquí está su receptor de membrana, ahí está. Entonces, ese receptor de membrana va a hacer de que este linfocito T4 se active. Y como tal, este linfocito T4, fíjense, va activado ya, va a producir y secretar las moléculas señalizadoras, es decir, las moléculas conocidas como citocinas. Y esas citocinas son las que ya van a actuar consecuentemente en ese sentido, ¿no? Antes estaba así, estaba inactivado, pero al presentárselo el macrófago se activa y listo. Ahí cumple con su función de producir las citocinas, principalmente las interleucinas, y estas tienen pues funciones diferentes para cada tipo de célula inmunitaria. Muy bien, pero cuando hablamos de anticuerpos, los anticuerpos jóvenes son moléculas pesadas, compuestas por proteínas y por moléculas de glucosa. Ahí, es decir, son glucoproteínas. Estas glucoproteínas, estos anticuerpos, pertenecen al grupo de las gamma globulinas. Aquí está. Pertenecen al grupo de las gamma globulinas. Y las gamma globulinas son un tipo de proteínas que representan el 20% del total de proteínas que está en nuestro organismo. Es decir, agrupan el 20%. Y como tal, jóvenes, entonces su denominación sería pues gamma globulina, ¿no? O anticuerpo o gamma globulina. Pero debido a sus características o propiedades inmunitarias, entonces no se le conoce como gamma globulina, sino como inmunoglobulinas, así, acá, como acá lo están viendo, como inmunoglobulinas. Y lo simbolizamos simplemente con las letras I mayúscula, G minúscula, ¿no? IG. Entonces, jóvenes, estos anticuerpos, a ver, Alarcón Gutiérrez, Alarcón, Presente. Keiko, Keiko, ¿no? La Keiko eres, ya muy bien. ¿Puedes decirme qué cosa es un anticuerpo? Viendo todo esto de acá, ¿puedes definirme qué cosa es un anticuerpo?
Keiko. Es una, es una sustancia o algo así que sirve para combatir y las bacterias o los virus. Ya, muy bien. Lo que se quiere es de que... bravo. Evelyn. Aquí, profesor. A ver, señorita. Un anticuerpo, como dice la diapositiva, es una glucoproteína que es formada cuando está presente un antígeno, y este antígeno puede provenir de virus, bacterias. Ya, muy bien. Prácticamente lo que estás definiendo es lo que estás viendo, ¿no? Pues sí. A ver, Díaz Sakirai. Presente. ¿Qué cosa es un anticuerpo para ti? Ya tu compañero lo ha definido. Son glucoproteínas que se forman en respuesta, dice, con un antígeno. Y Pero para son sustancias que que son liberadas por los linfocitos, los cuales ya, tienen como una especie de memoria, ¿no? Para combatir así ciertas bacterias, ciertas, ciertos virus. ujú. Bien, conceptos son conceptos. Ávila Alarco. Presente, profesor. Muy bien, señorita. A ver, defíneme, ¿qué cosa es un anticuerpo? Los anticuerpos son inmunoglobulinas o que son proteínas de defensa que son secretadas por los linfocitos. Ya, ese es anticuerpo. Ya, muy bien. He escuchado a 4 de ustedes y les pregunto qué cosa es un anticuerpo. Y de los 4, 2 me respondieron es una sustancia. ¿Será sustancia? Dígame, ¿será sustancia un anticuerpo? ¿La proteína es sustancia? No. No es sustancia, ¿no? Entonces, estamos describiendo mal. ¿Qué será esa glucoproteína, como se dice? ¿Será una molécula? Sí. ¿O será una macromolécula? Lo pueden definir por cualquiera de los dos términos, molécula o macromolécula, porque otros les pueden decir molécula, molécula por decir, un fósforo es una molécula, ¿no? Otros dicen, no, ese es un símbolo. Bien, fíjense jóvenes, los anticuerpos son moléculas que nuestro organismo forma en respuesta a un determinado antígeno que al ingresar va a inducir al sistema inmunitario para que éste sea formado. Ese es un anticuerpo. Ese antígeno va a inducir a nuestro sistema y nuestro sistema va a formar el anticuerpo. Ese anticuerpo va a reaccionar con el antígeno que lo ha inducido. Ese es anticuerpo. Y como tal, jóvenes, les decía, debido a que su condición de estas inmunoglobulinas son defensivas, son inmunitarias, entonces se le conoce